corrigiendo errores que se han ido dando y yo se los he ido explicando. Y muchos solo tomaron ese formato sin corregir errores, solo medio le cambiaron una que otra cosa. Vuelvo y repito, fue un error porque me he percatado que lo que yo no quería que hicieran, eso hicieron, solo copiaron. No analizaron, no vieron sus errores y ese es un gran problema en cuestión de enseñanza. Yo esperaba que tuvieran más criterio de redacción, pero no lo tuvieron. Tampoco salvaron o corrigieron los errores que debían hacer. Lo otro, como no han estado en clases, en las preguntas, pues fallaron. Yo tuve facilidad para analizar esos aspectos y se dio ese problema. Entonces, pues bueno, yo espero que el día de hoy pues ya estén publicadas sus notas sin ningún inconveniente y ustedes puedan recibirlas ya en la plataforma de la San Carlos, o yo las voy a estar enviando para que cada uno las tenga en su clase. Voy a ver cómo les doy la opción para que puedan revisar su examen también, porque les hice pequeños comentarios ahí en el instrumento para que ustedes revisen conforme a ley. Sin embargo, hoy quiero revisar un instrumento. Por algunas cuestiones, porque son errores que cometieron varios, los que redactaron, porque hubieron algunos, ese ya no es error de su servidor, yo sé que algunos van a alegar que hay algunas notas que no están malas y las van a incluir dentro de todos, pero quiero decirles esto, si no redactaron y no presentaron nada, ¿qué va a calificar su servidor? Y si no han estado en clases poniendo atención, ¿qué puedo hacer? Yo no los puedo obligar a recibir clases o a poner atención. Ese engaño solo se lo lleva cada uno. Entonces, evitando cualquier cosa, yo una vez les digo que esta es el compromiso de enseñanza es en ambas vías. De nada sirve que yo esté tratando acá de enseñarles si ustedes no ponen de su parte. Vuelvo y repito, traten de no copiar. Revisen, tengan su ley a la mano. Si ustedes tienen su ley a la mano, es fácil que puedan ir comprendiendo. Espero que ahorita estén redactando y ya estén viendo los errores que pues en algún momento pues, ustedes desconocían y que ahora ya saben cómo corregirlos o no cometerlos en la redacción de un instrumento. Entonces, el día de hoy voy a trasladarles unos y cualquier cosa, pues posteriormente en sí algunas que otras situaciones sobre su reacción. Antes de iniciar la clase del día de hoy, me quiero enfocar en algunas situaciones de este instrumento presentado en el examen. Entonces, ¿qué quiero que veamos? Voy a ampliar un poco más esto. ¿Qué quiero que veamos acá? Como pueden percatarse ustedes, al principio todo va bien. Todo va bien, utiliza e individualiza bien a las partes. Y encontramos el primer error de suspensión. Ahí hay un error de suspensión. Ya le mira, pero se entiende. No es lo mismo que se entienda que esté escrito. Porque puede ser otra situación y puede ser motivo de ataque legal que pueda suspender el instrumento por eso. Porque no lo identificó con número de documento personal de identificación. Si no dice conocimiento. Velvet ahí. Licenciado, buenas noches. Yo veo también en Bueno, este instrumento que en el año no está en letras, solo está en números, 2023. exactamente. Tiene toda la razón. El año también está en números, no está en letras. Dos motivos de suspensión. Vamos viendo acá, está bien, de conformidad con la ley da fe de lo que le aseguran las partes, los antecedentes, libro 10F. Esto es otro motivo de suspensión. Les pregunto, ¿existe el libro F? ¿Existe el libro 10F? ¿Qué piensan ustedes?
Deme sus No, comentarios. licenciado, solo es sí, ¿Por qué? ¿Qué significa la E? Electrónico. electrónico. Exactamente. Eso lo tuvieron que haber visto, porque ustedes, pues no vienen de muchos años, pero lo tuvieron que haber visto en Derecho Notarial 2. Antes de los libros electrónicos, todo era físico. Y uno llegaba al registro de la propiedad y muchas veces para el estudio de una finca uno pagaba un quetzal para que le sacaran el libro y se lo exhibieran a uno y uno revisara conforme a los folios dónde está, bueno, y el número de finca, cómo era el estado, cuáles eran los antecedentes de la finca. Posteriormente que empezaron ya los libros electrónicos, entonces el primer libro empezó a identificarse con el número y la letra E. La E significaba electrónico, por lo tanto no hay libros 1, 2, 3, A, B, C, D, sino solo son E. Es decir, que el número del libro y la E indicando que ese libro es electrónico, es decir, no es físico, sino es electrónico. Y se indica también el departamento de donde es decir, de Guatemala, de Zacatepeque, de Chimaltenango, de Quetzaltenango, para indicar de dónde es el libro. Entonces, eso lo tienen que tener presente. Eso genera motivo de suspensión porque el libro 10F no existe. No existe, pero sigamos viendo. Ok, estamos bien. Estamos bien. Aquí hay otro motivo de suspensión. Hechos de la compradora. Ok, lo demás está bien. Aquí. Esto no genera motivo de suspensión, pero se recordarán ustedes que yo les dije que no era correcto indicar vende, cede y traspasa, porque en la venta estaba todo. O sea, en la venta se daba la cesión y se daba el traslado de dominio. Entonces, solo con indicar vende, ya se estaba indicando que estaba siendo trasladadas todas las facultades de la propiedad hacia el comprador. Así de sencillo. Entonces, eso era innecesario. Jessica Yomara. Licenciado, también en la fecha, si mal no estoy, dice 2 de febrero. Déjeme ver. 2 de febrero de 2010. A ver. Ah, pero ese es el testimonio. Ah, sí, tiene razón, 2 de febrero. Sí. Otro Licenciado, y motivo de otra suspensión. cuestión, el libro no tendría que ser de Chimaltenango. Exactamente. Tiene que ser de Chimaltenango porque ahí está ubicado el bien inmueble. Eso es lo común. Ustedes tienen que ver también en el análisis de casos. A veces por copiar un formato, a uno se le puede ir el hecho de consignar a qué departamento es el libro. No solo se cambian los números, se cambia también el departamento donde es el libro. Como pueden darse cuenta, la finca está ubicada o la propiedad está ubicada en Tecpan, Chimaltenango. Entonces, Tecpan, Guatemala. Entonces, que pertenece a Chimaltenango. Alguien me dice, mire, indicaba Guatemala a pesar de que está en Chimaltenango. Lo que sucede es que el municipio se llama así, Tecpan, Guatemala. Aunque no esté ubicado en Guatemala, ese es el nombre que tiene, Tecpan, Guatemala. Ahí estaba, pertenece a Chimaltenango. Entonces, tienen que saber que el libro donde va a estar consignado ese número de finca, folio y libro va a ser de Chimaltenango. Byron Antonio. Gracias, licenciado. Buenas noches. En este caso, por ejemplo, que dice vende, cede y traspasa, ¿es motivo para, en su caso, por ejemplo, para bajar puntos o se puede considerar como una forma de redacción también? ¿O está malo definitivo? Fíjese que no, que yo solo lo tomo en consideración para efectos de examen, porque sí quiero que ustedes aprendan a redactar. Entonces, para efectos de calificación, sí, por eso, claro, no genera motivo de suspensión eso, pero para efectos de examen sí lo califico, porque tomo en consideración lo que yo les he enseñado. Puede hacer que yo les pida su criterio conforme a eso, y si no me lo saben explicar, de nada serviría. Como por ejemplo, cuando les pregunté lo relativo al saneamiento, muchos, si vieran lo que me contestaron, si yo expusiera las respuestas, realmente me deja mucho que desear, porque pese a que yo lo expliqué una y otra vez,
No me consignaron nada de eso. Algunos me pusieron que porque era necesario indicar que sobre el bien inmueble había problemas sobre la propiedad. Y me hicieron nuevamente redundar sobre la misma situación. Entonces, sí necesito que tengan más criterio con eso. Por eso es que les enseño. Como digo, para el efecto de examen, obviamente yo sí lo voy a calificar, porque no es técnico que ustedes indiquen eso. Ok, gracias, Lick. Bueno, ok, cantidad, veamos esto. Ok, igual acá, en algunos consignaron la agencia bancaria o la entidad bancaria. Consignaron entidad bancaria, por ejemplo, Banco GIT Continental SA. No es permitido consignar un instrumento público abreviaturas. Si lo van a hacer, eso tiene que ir entre paréntesis, ¿ya? Salvo el caso, por ejemplo, del vendedor o como aparece consignado en algunos instrumentos, la contratista, eso se deja ir entre, van separaciones diferentes para eso, para que sea permisible dentro del instrumento, ya sea entre comillas, o se buscan otras formas para resaltar, pero en este caso, consignar abreviaturas no es permitido porque genera motivo de suspensión. Acá no está, acá vemos que está bien, entonces no hay ningún problema. Veamos esto, condición resolutoria. Y acá quiero que pongamos especial atención. Cuidado con las condiciones resolutorias en este tipo de contratos. Vean pues, el vendedor se obliga a no vender a tercera persona el bien inmueble en la cláusula primera de este contrato, en cuyo caso si lo hiciere quedará resuelto el contrato sin necesidad de declaración. En primer lugar, si ya le pagaron el precio, ¿será que podrá quedar rescindido el contrato? ¿En qué momento quedará perfecta la compraventa? ¿En qué momento queda perfecta la compraventa, jóvenes? Al recibir el costo al recibir el precio. Veamos la compraventa. Vaya de su ley. Del artículo 1790 en adelante. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni lo otro se hayan entregado. Es decir, se perfecciona el contrato de compraventa, aunque uno le diga, mira, te vendo esta propiedad en tanto, el otro acepte, y pues pacten la forma en que lo van a hacer, forma de pago, y desde ese momento queda perfecta la compraventa. Eso es lo que se está refiriendo el artículo 1791. Y ese artículo, si quieren, ustedes consignen perfeccionamiento del contrato de compraventa, o solo perfeccionamiento. ¿Por qué? Desde ese momento queda perfecta la compraventa como tal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podrá el antiguo propietario prohibirle al nuevo propietario que venda bien? ¿Qué dicen ustedes? No, Lick. ¿Qué sucede con esa cláusula entonces? Ahí está mal redactada. Ajá, pero ¿qué sucede con esa cláusula? ¿Qué sucede con esa cláusula, jóvenes? Lick, lo que pasa es que ahí le está poniendo una condición al comprador, ¿verdad? Y entonces en ese caso esa cláusula tendría que estar eliminada. Utilicemos los términos legales, no eliminada. ¿Qué pasa con esa cláusula? Licenciado, una consulta, bueno, no una consulta, quería hacer ver de que realmente esta condición resolutoria podría aplicarse para una promesa de compraventa. En este caso, pues yo considero que esta condición resolutoria no tiene razón de ser, porque realmente el vendedor, pues, no tiene que ser obligado a vender digamos, el bien inmueble, y asimismo, pues él está, bueno, tiene el derecho a disponer de la propiedad del bien inmueble y vendérselo a otra persona, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa con esa cláusula? La cláusula,
Pensemos en los contratos y cuando yo les pregunto sobre la validez o invalidez, piensen en dos cosas, anulabilidad o nulidad. ¿Qué pasa con esa cláusula? ¿Es válida o no es válida? Si es válida, no hay problema, pero si no es válida, ¿qué pasa? ¿Es nula? ¿Puede ser nula? ¿O qué sucede ahí? Es nula, Lick. Es nula. Ajá, entonces ¿hay qué? Una cláusula. Ahí es nulidad, ¿sabes? Esa cláusula es, pues, ser nula, no hay necesidad de mayor Pero es una declaración. nulidad relativa. Sencillamente no obliga al nuevo comprador a respetar esa cláusula si él es el propietario. ¿Cómo le va a limitar? Porque recuérdense, cuando le vende con todas las facultades la propiedad, no se reserva ni el uso, ahí no se está reservando ni el uso, ni el goce, ni la enajenación, ni la reivindicación. Todas las facultades se las está trasladando, por eso es antitécnico decir véndese y traspasa, porque al momento de indicar vende, en la venta va todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al comprador, ¿sí? Es antitécnico decir todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al comprador, porque eso va implícito en la venta. ¿Ya? Entonces no es técnico ni decir lo uno ni decir lo otro, porque ya se sobreentiende que en la venta va todo eso. Prohibirle el expropietario algo al nuevo propietario no lo puede hacer, entonces esa cláusula no es válida, esa cláusula lejos de ser antitécnica, esa cláusula carece de validez, es nula, ahí no va a causar efectos, no produce efectos hacia el nuevo propietario. Flor de María. Sí, de acuerdo al artículo 120 del Código Civil, es justamente como dice, ¿verdad? Que dice que son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los... Ah, no, eso no. No. Pero estamos bien con la idea. Hay que tener cuidado que ahí no se le puede prohibir al nuevo propietario eso, salvo que, por ejemplo, se le reservara el usufructo y se le prohibiera al nuevo propietario que usara la propiedad sin previo acuerdo con el usufructuario. Pero eso está contemplado en la ley, aunque no lo consignaran ustedes en alguna cláusula, el nuevo propietario no podría utilizar la propiedad. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al usufructuario. Carlos Batén y luego Ana Elizabeth. Buenas noches, Lick. Esa condición resolutoria, Lick, ¿ese es motivo de rechazo o no, Lick? Perdone. Gracias. Sí, podría generar motivo de rechazo. ¿Por qué motivo? Porque se está contradiciendo con la cláusula de venta. ¿Vende al final o no vende? Porque si vende, en la venta van trasladados todas las facultades de la propiedad, pero prohibirle al nuevo propietario se está reservando, entonces se contradice. Sí puede generar motivo de suspensión. Ana Elizabeth. No le escucho, Ana Elizabeth. Active su audio, por favor. No le escucho, Ana Elizabeth. Licenciado, ya. Buenas noches. Le comentaba que esa condición resolutoria iría en un contrato de arrendamiento, ahí sí iría. Pero en este caso no. Ni en un contrato de arrendamiento, porque el arrendatario no tiene la calidad para poder vender a tercera persona. Recuérdese que incluso pudiera con un notario, el notario le va a pedir el título con el que justifique su derecho de propiedad, y si no lo tiene, no puede vender. Solo puede vender quien es propietario del bien, ¿sí? Con relación a lo que decía Carlos Batén, o a la duda de Carlos Batén, vean pues,
hay algunos contratos que yo he visto que generan motivo de suspensión y por alguna razón pues se les pasan al operador registral y los opera. Pero una cosa es que el registro y opere el instrumento, ¿por qué? Porque el operador o el registro, en dado caso, no va a prejuzgar sobre el contenido del contrato. Entonces, no quiere decir que si se inscribe en el futuro no pueda ser motivo de algún ataque legal, por ejemplo, que se requiera judicialmente la nulidad de la cláusula respectiva o del contrato, aunque en algunos casos, aunque se solicite solo la nulidad de una cláusula, que es la nulidad, solo con el hecho de que no esté esa cláusula, ya todo el contrato ya queda sin efecto, y ese puede ser un problema, obviamente, para alguna de las partes. Carlos Batén. Pero, no, o sea, pero ¿eso es subsanable, Lick, o simplemente no se coloca esa condición resolutoria, Lick? Podría ser subsanable, porque en ese caso le podrían pedir a las partes que aclaren, se suspende el contrato y se pide que aclaren eso. Entonces ya en una cláusula se aclara que en el contrato únicamente se vende el bien inmueble identificado en la cláusula primera sin ningún inconveniente, o sea, sin ningún problema, sin ninguna limitación. Y así se procede a operar con esa aclaración, si lo quieren ver así, con esa escritura de aclaración. Sería otro instrumento, ¿verdad, Lick? O sea, para... Exactamente. Vean, tienen que tener especial cuidado al redactar, y les voy a decir por qué es importante que ustedes aprendan a redactar bien. Yo he visto, por respeto no digo el nombre de los colegas, pero he visto algunos colegas que a veces van de 5 o 6 suspensiones y no logran o más, y no logran que les inscriba el opera en el instrumento público, porque vuelven a cometer los errores, luego cometen otros y le siguen saliendo de esa forma y siguen pagando por cada ingreso de cada documento. Muchas veces tienen que ver, tienen que analizar si lo conveniente es, y ojo con eso, lo conveniente es realizar el instrumento público de ampliación o dejar sin efecto, ojo. Ustedes pueden hablarle a las partes y rescindir el instrumento público, más no el negocio jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento público se queda sin validez, pero el negocio jurídico sigue vigente. Entonces, ustedes rescinden el instrumento, más no el negocio jurídico, y obligan a las partes en ese instrumento, en esa escritura de rescisión, obligan a las partes a suscribir un nuevo contrato de compraventa, donde ustedes ya lo corrigen y lo entregan sin ningún error. Los que hubieran cometido, mejor lo salvan en un nuevo instrumento y ya lo presentan y no les van a poner ningún inconveniente porque el anterior lo rescindieron y dejaron vivo únicamente el negocio jurídico que fue puesto en una nueva escritura. ¿Me entienden? Eso tienen que tomar en cuenta. Por eso es que si se atacara, por ejemplo, el negocio de un instrumento público y el juez lo declarara con lugar, tienen que tomar en cuenta que en la demanda ustedes tuvieron que haber solicitado la nulidad del contrato, es decir, el instrumento público y del negocio jurídico, porque si solo solicitan del contrato, va a quedar sin efecto en el registro de la propiedad, pero el negocio jurídico va a subsistir. Ya, entonces tienen que tomar en cuenta. Por eso ha sido importante todas las clases que ustedes han recibido. Y acá es donde, si ustedes saben manejar esto, en la práctica, les va a servir no solo notarial, no solo para civil, no solo para mercantil, sino también en lo penal. También en lo administrativo. Sirve un montón porque el derecho es uno. Entonces, por eso es importante eso. ¿Estamos acá? ¿Sí, Lick? Javier Ignacio. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿sí podemos poner de vez en cuando el compareciente que es persona de mi anterior conocimiento en algunas escrituras?
Si realmente es de su anterior conocimiento, sí. Formas de, ojo, muy diferente es decir, individualizar y otra identificar a las partes. Yo pregunté sobre las formas de identificar a las partes, no de individualizarlas. Y algunos me escribieron de tantos años de edad, guatemalteco, casado, perito contador de este domicilio. No fue lo que yo pregunté. Formas de identificar a las partes. Documento personal de, bueno, si es del conocimiento del notario, el conocimiento del notario. Documento personal de identificación. Pasaporte si es extranjero, no domiciliado en Guatemala. Si vive en Guatemala, está radicado en Guatemala, es posible que ya le hayan dado su documento personal de identificación. Entonces, documento personal de identificación como extranjero residente o por testigos de conocimiento del notario, por dos testigos de conocimiento del notario. Si el notario tiene duda aún así de que se identifique esa forma, puede ser con documento personal de identificación y también por medio de dos testigos. Eso lo saben ustedes, ¿ya? Ahí eso no se lo tenía que decir. Sin embargo, a muchos les faltaron varias cosas ahí. Conocimiento, ya les indiqué a ustedes que no se arriesguen a eso, que lo hagan salvo que esa persona ya haya tenido otros instrumentos donde ustedes hayan sido notarios y donde les conste que efectivamente esa es la forma en que se identifica. Entonces ahí pueden consignar que es de su anterior conocimiento, si no, mejor no lo hagan. ¿Ya? Gracias, licenciado. Bueno, seguimos. Segundo motivo de suspensión. Es de la propiedad. Registro General de la Propiedad. De conformidad con la ley, solo existe Registro General de la Propiedad. Se ha tenido un error al enseñar que existe segundo registro de la propiedad, que es el que se encuentra en Quetzaltenango. No es segundo registro de la propiedad. En dado caso sería en el Registro General de la Propiedad con sede en Quetzaltenango. ¿Sí? En la práctica he visto que consigna segundo registro general de la propiedad y eso lo presentan en Quetzaltenango, obviamente. No hay ningún problema. Está bien, se lo van a operar, pero ustedes como científicos del derecho saben que en la ley solo hay un registro general de la propiedad. ¿Por qué dice así? Pues así está. Pero ahora también hay en Quiché y en otros lados, son sedes del registro general de la propiedad. Porque el registro es uno, pero está eso descentralizado para sus funciones y se sigue descentralizando. Carlos Batén. Licenciado, por ejemplo, ahí dice, bueno, es propiedad, pero ahí se puede testar, Rick, o no se puede testar. ¿En dónde? O sea, la palabra, o sea, en vez de propiedad, o sea, lo correcto es propiedad. Si ya fue presentado el documento para su operación, ya no puede salvar el error, y no se dice testar, salvar el error al final del instrumento. Ahí lo estoy calificando como que ya lo hubieran presentado, ya no puede salvarlo. Una vez firmen los comparecientes, ya no pueden salvar errores, eso es antes de que firmen los comparecientes, eso es en ley. Normalmente en la práctica, pues, es obvio que cuando vemos que hay un error o que hayan firmado las partes, lo salvamos al final y posteriormente, pues, hacemos los testimonios para presentarlos a los registros. Pero tienen ustedes que saber que no se pueden salvar errores si ya las partes han firmado, mucho menos si ya presentaron un documento, porque eso quedó constancia en el registro y ustedes salvan el error, de eso no les constan las partes y ahí ustedes pueden tener responsabilidades legales. Entonces tienen que tener cuidado. Ok, en la aceptación, que acepta la venta que por este acto se le hace, perfecto, ahí estamos bien. Ok, acá hay otro motivo de suspensión, artículo 29. ¿Qué le hace falta ahí? Díganme ustedes, código notariado, artículo 29. ¿Qué les hace falta ahí, jóvenes? ¿Qué me dice? Doy fe de que todo lo escrito me fue expuesto. Muchas gracias. Exactamente. Deme el fundamento legal. Artículo 29.
¿Quién me indica? ¿Será el inciso 10 del artículo 29, licenciado? No. ¿Quién me dice? ¿Sería el numeral 8? Ujú. Es el No. 5. Es el Sería 5, el 5. Ujú. Digan. Dice razón de haber, No. ¿no? Algo que le hace falta ahí. ¿Dónde está? Ya lo Hará dijeron. constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. No, no es eso. Ya me lo dijeron. Solo necesito el fundamento. ¿Dónde está? El 10º, licenciado. Ujú. El 12, Pero ¿qué parte? Si ya me la dijeron, pero se están equivocando. No saben a qué me estoy refiriendo y ya lo indicaron al principio. Artículo 29, licenciado. Sí, pero ¿en qué inciso? Inciso 10, licenciado. 10, ¿están seguros? Es 8, El 7, que puede... En el 11, no estén vacilando, lean bien su ley. Lean bien su ley. Es el numeral 5, licenciado. Léalo, Última parte del numeral 5. léalo. Con mucho gusto. La última parte del numeral 5, o mejor dicho, todo el numeral 5 dice, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autorizan. Para constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley a su juicio para el acto o contrato. No. No. ¿Quién me lo dice, jóvenes? Si ya lo habíamos visto. Número 8, Lic. La fe de haber tenido los comprobantes. No, no es eso. No es eso. Ya lo dijeron al inicio. El 9, Lic. La 3, licenciado. No. Inciso 10, licenciado. ¿Pero por qué? Si ya lo leyeron, ya me dijeron 10, ya me dijeron la 10. Lic es el 5, pero donde dice hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio. No, no, porque no hay representación ahí. ¿Dónde hay representación en ese instrumento, jóvenes? No. Ahí no hay. Entonces, Y el numeral 11, la advertencia de los otorgantes de los efectos legales o actos de contratos y que deben de presentar el testimonio a los registros respectivos. no. Ya me lo dijeron al inicio. ¿Qué me indicaron ustedes al inicio? Que todo fue expuesto, algo así me parece. Ya me dijeron el numeral 10, me lo dijeron al principio, pero no se estacionan, no me dan la idea central. ¿Cuál es? doy fe, licenciado. De que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Doy fe de que todo lo escrito de quién la dio expuesto al notario de su contenido. Si no lo hacen,
le van a suspender el instrumento. Eso les hace falta. Ahí donde está que el notario dio fe de que todo el escrito le fue expuesto y del contenido. Bueno, de que, con lo que todo el escrito le fue expuesto, ¿dónde está? Y a muchos se les pasó eso, y eso lo corregimos en los instrumentos subsiguientes. ¿Se recuerdan ustedes? Que todavía les dije pongan una calaverita a eso para que no se les olvide. Y muchos consignaron todo esto que ven ustedes acá, menos eso. Y eso genera motivo de suspensión. Voy a ubicar el documento que tengo por ahí, donde a mí se me pasó consignar eso. Y van a ver que me generó motivo de suspensión. Entonces, esto es lo que quiero, lo que quería más que todo, que ustedes se percataran. Fueron errores muy comunes. En lo demás está bien, pero recuérdense que eso genera motivo de suspensión. Ah, y el abuso de mayúsculas. Me imagino que algunos no estuvieron en clases y no saben que yo eso les pedí que lo tomaran en cuenta. De lo demás, realmente no estamos mal, estamos bien. ¿Sí, Nora? Explique en lo personal, no es que no lo tomemos en cuenta, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando. En mi caso me estoy acostumbrando porque con otros cursos el uso de la mayúscula es mucho. Entonces ahora me estoy acostumbrando a una nueva forma de trabajar de usted. Entonces ahí creo que es donde estamos fallando a algunos, que más los que no entran a clase, que seguimos el patrón de otros licenciados que nos han enseñado esto uso de abuso de mayúsculas, en mi opinión. Sí, pero tienen que tener cuidado ustedes, porque recuérdense que nos manejamos en un mismo idioma. Entonces, sí, Carlos, lo único es que es muy diferente entrar a las clases a poner atención. Y por eso es importante que ustedes pongan atención. Bueno, vamos a continuar con la clase el día de hoy. Y quiero que analicemos, déjenme ver, con ustedes voy a reforzar ahorita los impuestos, que eso les va a servir. Creo que eso va a ser antes que lo demás, jóvenes, porque si no, no vamos a poder avanzar. Déjenme ver si acá tengo, sí. Vamos a ver lo de los impuestos, porque si no, no vamos a avanzar. Yo con ustedes creo que ya habíamos visto los impuestos, ¿verdad? No, Únicamente redacción. Todavía no. No, que me recuerde. No, solo El redacción. semestre pasado, sí, licenciado. Nosotros que lo seguimos. Ok, excelente. Entonces vamos a ver, por motivo de tiempo voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible y posteriormente ya podemos ir ampliando conforme van redactando ustedes. Tienen que tomar en consideración que los impuestos los voy a manejar solo desde el evento protocolar. Acá, en su momento, vamos a ver impuestos en documentos extraprotocolares muy vagos. ¿Por qué? Porque acá ya no estamos en derecho notarial 2, pero como por ser la clase de contratos, me interesa que veamos los impuestos en documentos protocolares, es decir, los que van dentro del protocolo. Vuelvo y aclaro. Alguien me decía, licenciado, pero mire, los atestados son protocolos. No son protocolos los atestados. Tienen formalidades diferentes. Bueno, pero veamos. Vamos a entrar antes de todo, porque eso sí les va a servir. Me interesa que avancemos en el programa, pero me interesa que tengan comprensión. Me interesa que tengan comprensión y por eso voy a utilizar esta clase para esto, porque necesito dejar lo más pulido posible los conocimientos que ustedes tienen. Bueno, lo que les estaba diciendo, cuando analizamos el quehacer del notario,
tienen que tomar en consideración ustedes que el quehacer, la actividad notarial, el trabajo del notario, como ustedes lo quieran ver, se desarrolla en dos ámbitos, dos grandes grupos. El primero va a ser a través de documentos extraprotocolares. ¿Cuáles son esos documentos extraprotocolares? Los que no son protocolos, los que van fuera del protocolo. ¿A cuáles nos referimos? Actas notariales, legalizaciones de firmas, legalizaciones de documentos. En jurisdicción voluntaria, por ejemplo, la diversidad de actas que se redactan ahí, las resoluciones, tanto de trámite como de fondo, las notificaciones, esos son documentos extraprotocolares y van fuera del protocolo. Los impuestos se redactan fuera del protocolo, se pagan en el mismo documento, se cubren en el mismo documento. Por ejemplo, un acta notarial, en el mismo documento se pega el timbre o la estampilla notarial de 10 quetzales y la fiscal de 50 centavos por hoja. Si es legalización de firma de documentos, timbre notarial de 10 y fiscal de 5 quetzales. ¿Sí? En el mismo documento va el impuesto notarial y el impuesto fiscal. ¿Qué pasa si se destruye ese documento, desaparece y ya no hay forma de reposición? Porque solo estaba ese documento, no tiene permanencia. El otro gran grupo donde se desarrolla el quehacer del notario son los documentos protocolares. En los documentos protocolares, pues ustedes o el notario no solo va a dar fe pública al documento, sino ese documento que se encuentra revestido de fe pública notarial va a tener permanencia, mayor seguridad jurídica. Las obligaciones son diferentes, porque ahí tiene que dar, el notario tiene que remitir testimonio, entregar testimonio a las partes y remitir testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos, o director, si lo hubiera, actualmente es directora. ¿Sí? ¿Qué otra situación? Se destruye una hoja de protocolo. Si hay instrumento ahí, obviamente va a tener que acudir a un proceso de enmienda. El juez va a citar a las partes. Entonces eso tienen que tomar en consideración ustedes. Si solo es la hoja y no hay instrumento, no es protocolo, es especie fiscal. Tiene que consignar la denuncia. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Qué van o qué es protocolo? Protocolo, atendiendo al artículo 8, y póngale una calaverita a ese artículo 8, es fundamental, y de ahí sale, les puedo decir que sale un texto, inclusive hasta un libro podemos sacar solo del artículo 8. Contiene escrituras matrices, actas de protocolación, eso es protocolo, colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razón de legalización de firmas, transcripción del acta del testamento común cerrado. Y en el artículo 8, esa última partecita que indica, y otros documentos que el notario registra, y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, refiriéndose al artículo 962. Actualmente es el único documento que la ley permite que sea parte del protocolo, es decir, que sea un instrumento más. Pero es que es la transcripción, sí, pero está permitida por medio del Código Civil. Licenciado, es que no puede, eso no puede ser, también los atestados son protocolos, no, porque van en el protocolo, no, son parte del tomo, pero no son protocolo. Caso distinto a lo del artículo 962. ¿Por qué? Porque la ley está ordenando que se transcriba en el protocolo del notario el acta del testamento común cerrado. No se trata de sacar el acta del testamento común cerrado, sino la copian literalmente. Eso es transcripción. Obviamente, mediante un instrumento público, ustedes proceden de conformidad, va el número de, en cuenta el caso, que va el nuevo número. Si ya llevaban una escritura de compraventa antes, esa era la número 10, y le toca el número 11, la número 11 es en el municipio
el día tal y tal, bueno, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el día tal y tal, del año 2023, ante mí tal y tal, de conformidad con el artículo 962 de Código Civil, procedo a transcribir el acta del testamento común cerrado del señor tal y tal. Y proceden a transcribirla. Eso es todo. Obviamente leen lo escrito, hacen el cierre como corresponde y ya terminaron la transcripción. No lleva mayor situación. Eso es la transcripción. Es que el Código Civil es de 1964 y el Código Notarial es de 1947 y una ley anterior no puede fijar lo que hace una posterior. No, claro que no, pero dense en cuenta, el artículo es abierto y deja la posibilidad que en el futuro los señores diputados puedan crear otra norma que permita que también algún documento vaya dentro del protocolo. Se me ocurre a mí pensar, obligar a los bancos a que en algún momento pues se transcriba el acta de saldo deudor y que tengan que firmar las partes que intervinieron en ella para mayor certeza y seguridad jurídica en el cobro de deudas de tarjetas de crédito. Habría más trabajo para los notarios y más certeza jurídica para las personas que son víctimas de estos bancos al momento de ejecutar cobros por tarjeta de crédito. ¿Ven? Bueno, ok. Sin tanto análisis, porque si no nos vamos a tardar. Entonces, para analizar este tema, pues vamos a ver desde dos puntos de vista el impuesto. Solo Edgar Leonel, si quiere pregúntale eso a sus compañeros en su chat o en el grupo, por favor. Yo les voy a agradecer para no estarles bloqueando porque no quiero que ustedes estén pensando que yo estoy violentando su libertad de emisión del pensamiento. Esta es una clase específicamente para derecho notarial. Si ustedes tienen alguna duda, háganlo en los grupos que tienen, por favor. Evitemos esto. No quiero realmente generar controversia en ello, pero sí necesito que ustedes respeten la clase. Entonces, veamos el impuesto desde dos puntos de vista. Impuesto notarial e impuesto fiscal. Y alguien me dice, ¿y qué pasa, licenciado, con el timbre forense? Cuando ustedes piensen en el timbre forense, piensen que eso es específicamente para uso de memoriales. Nada tiene que ver con contratos. En contratos solo van a ver ustedes el impuesto notarial y el impuesto fiscal. El impuesto notarial en el testimonio especial, el que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Aura Marina, por favor, vuelvo y repito, no quiero insistir en lo mismo. El impuesto fiscal en el testimonio, mal llamado primer testimonio, pues el que ustedes le entregan a las partes para que se presenten en los registros respectivos. Así de sencillo. Entonces, estos impuestos lo van a ver desde el punto de vista de cómo se va a pagar, en qué contratos. El impuesto fiscal, cuando ustedes lo analizan, se va a analizar desde el punto de vista que los contratos los van a ordenar en tres grupos. En el primero van a ubicar ustedes los contratos que están afectos al impuesto. En el segundo, los que están exentos. Y en el tercero, los que no están afectos, es decir, los que no, la ley no establece que deban pagar algún impuesto. Y lo otro es que el impuesto respecto a la persona que lo debe pagar, es decir, respecto a las personas jurídicas. ¿Por qué motivo? El Estado, las municipalidades, las iglesias, las San Carlos, las cooperativas están exentas al pago de ese impuesto. Entonces, ese tipo de personas tienen esa exención por la ley, están exentas, entonces van agrupadas dentro del grupo de contratos exentos con relación al impuesto fiscal. Entonces, veamos el impuesto fiscal de conformidad
con las agrupaciones de contratos afectos, contratos exentos y contratos no afectos al acto contrato. Entonces, cuando lo analizamos así, a su lado izquierdo, si ustedes lo quieren manejar de esa forma, si no pueden hacer su propia gráfica, ustedes van a consignar el impuesto fiscal y a su lado derecho el impuesto notarial. Ahorita nos vamos a centrar solo en el lado izquierdo de su pantalla. Ustedes ven que los impuestos los tengo divididos en dos grupos, fiscales y notariales. Centrémonos ahorita solo en los fiscales y luego ya vemos los notariales. En el caso de las formas en que se reproducen los instrumentos públicos, ustedes tienen que saber que solo son tres. Testimonio, el que se le entrega a las partes, el que va al registro, y o mal llamado primer testimonio también. No es correcto decirle primer testimonio porque el notario puede extender cuanto las partes le pidan, ¿sí? Y el testimonio especial. El testimonio especial es el que se remite a la directora del Archivo General en Protocolos dentro de los 25 días siguientes ha realizado el instrumento público. ¿Qué tienen que tomar en consideración? Que esos son uno para el registro y el otro para la directora del Archivo General de Protocolos, cumplimiento de obligaciones notariales. Y también otra de las formas de reproducir el instrumento es la copia simple, o la copia legalizada, que no es copia simple, sino copia legalizada. Stacy y Marí, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, se escucha. Gracias. Entonces, es su sistema, compañera. Vean, pues. Tres formas de poder reproducir el instrumento público. Entonces, ahorita vamos a ver, en el caso de reproducción, el testimonio, mal llamado primer testimonio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a cubrir el impuesto fiscal. Ahí es donde vamos a ver cómo se cubre el impuesto fiscal en el testimonio mal llamado primer testimonio. Si alguien me consigna mal llamado primer testimonio, cuando yo les pregunte, les voy a poner una calaverita, aparte del punteo. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy diciendo para que ustedes lo entiendan, no para que lo consignen así o para que le denominen así. Con que indiquen testimonio, yo ya sé que ustedes conocen que ese es el que se remite o el que se presenta al registro respectivo, a los registros respectivos. Entonces, a su lado izquierdo, si quieren les voy a marcar esto de otro color. Déjenme ver. Ahí está, donde está lo amarillo. Solo esa parte donde está amarilla, donde está el testimonio, es la que vamos a analizar ahorita. Solo ese lado de la hoja, es decir, donde se cubre el impuesto fiscal, en el testimonio. ¿Cómo vamos a agrupar los contratos? Como afectos, exentos y no afectos. ¿Qué tienen que tomar ustedes en consideración acá? Dame un segundo. Ok. ¿Qué tienen que tomar ustedes en cuenta acá? Vean pues. Tres formas de pagar el impuesto fiscal en los contratos afectos. En los contratos afectos, tres formas de pagar el impuesto fiscal. Si es la empresa, va a realizar un contrato donde el giro de su negocio sea ese, el impuesto lo debe pagar por medio de factura. Por ejemplo, una inmobiliaria, una compraventa, el impuesto lo va a tener que pagar a través de factura. ¿Ya? Ahora bien, si es una persona individual o no es parte del giro de esa empresa, sino es un contrato independiente, lo puede pagar de dos formas, a través de formulario o a través de timbres. El formulario, ya les voy a enseñar posteriormente, nos vamos a introducir a la página de Claraguate y vamos a ver cuáles son los formularios y cómo se llenan, y vamos a ver inclusive cómo poder obtenerlos, y pues vamos a entender qué es eso. Es decir,
cómo poder realizar el pago a través de formulario. Y timbres, los timbres son los timbres fiscales de diferentes denominaciones que ustedes, dependiendo del valor o el impuesto que se paga, ustedes consignan el valor de ese contrato. Por ejemplo, si el contrato es una compra de 10,000 quetzales y es el 12%, van a multiplicar los 10,000 quetzales por el 12% y el resultado es lo que tienen que pagar en impuesto fiscal. Y ya sea lo cubran de timbres fiscales o lo cubran por medio de formulario, eso lo tienen que pagar. Carlos Batén. Disculpe, o sea que, digámosle que yo compro un bien inmueble, yo puedo llenar solo formulario o timbre porque no forma parte de mi actividad económica, digámosle de esa manera, ¿así es o estoy mal? Usted, si no tiene usted ningún negocio, o sea, es decir, en el caso de una inmobiliaria, usted no tiene una inmobiliaria, obviamente no va a tener por qué hacerlo a través de factura. Eso es solo para las empresas que sea sobre su giro normal del negocio. Puede hacer una venta de vehículos y que el contrato sea de compraventa de vehículos, obviamente lo va a tener que hacer a través de factura, porque ese es el giro del negocio. Ahora, si quien va a vender, por ejemplo, es el propietario y lo va a hacer a título particular, si no a nombre de su empresa, entonces puede optar por hacerlo a través de formulario o a través de timbre. ¿Ya? Perdone, pero por entonces, ejemplo, si es la entidad Casitas Sociedad Anónima y va a vender un bien inmueble, el impuesto lo va a tener que pagar a través de factura. bueno, gracias, Lick. Esa parte sí lo entiendo bien, Lick. Ahora, pero, digamos, bueno, volviendo al ejemplo que yo le decía de que yo compré una propiedad, no es parte, o sea, lo normal, ¿verdad? ¿Me sale más barato llenando el formulario o pagando timbre? Lo mismo, tiene que pagar el impuesto, es que es el 12% o el 3% si es una compraventa. Y por ejemplo, si es, ya vamos a ver eso ahí, si no es bien inmueble, entonces va a ser siempre el 12%. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero no es que sea más barato de una u otra forma, tiene que pagar el mismo impuesto. Es solo la forma de pagar la que cambia. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, para que lo comprendamos, hay tres formas de cubrir el impuesto. Dos leyes que contemplan el pago del impuesto fiscal. La ley del IVA y la ley del timbre fiscal. ¿Cuándo pagar una u otra? El impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, es el 12%. Y la ley del timbre fiscal establece dos tipos de tarifas. La tarifa general del 3%, que resulta aplicándola al valor del contrato, y tarifas específicas o tasadas, es decir, que la ley le va a decir, mire, pague 10 quetzales, o mire, pague 2 quetzales, o pague 100, o pague 50. La ley le va a decir cuánto es lo que tiene que pagar impuesto y no va a tener que multiplicar nada. En cambio, la tarifa general, en el caso de la ley del timbre fiscal, va a ser el 3%. Y se va a aplicar en algunos actos o contratos y la ley pues, le va a indicar qué tipo de contratos van a hacer. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta acá? En la ley del IVA, por ejemplo, vamos a ver en el caso de las compraventas. ¿Quieren pasemos de una vez al otro lado de la página? Seguimos siempre a su lado izquierdo. Seguimos siempre a su lado izquierdo y veamos algo. Si es una compraventa o permuta de bienes inmuebles, la ley establece que la primera venta o permuta de bienes inmuebles paga el 12% de IVA. ¿Eso es donde tiene que estar? En la ley del IVA. Quiere decir que la primera venta o permuta de bienes inmuebles está regulada, el impuesto está regulado en la ley del IVA, del impuesto al valor agregado. Pero en la ley del timbre fiscal se establece que la segunda compraventa de bienes inmuebles o permutas pagan el 3%. Es decir, mientras que la primera venta, ojo, bienes inmuebles, que la primera venta espérenme, mejor les voy a enseñar algo porque si no ya sé que, y no es que les quiera decir algo más a ustedes, pues si no, no me entienden. ¿Qué es esto?
Una casa, un bien inmueble. Un bien inmueble. Una casa, un bien inmueble. Entonces la ley establece que la primera venta de esto, la número 1, va a pagar ¿cuánto de impuestos? 12%. La primera venta de esto, permuta, es decir, cambiarlo por otra casa o otro bien inmueble, es decir, una permuta que ambos se intercambien el bien, ¿qué van a hacer? Va a ser el pago del IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Y cuánto es el impuesto al valor agregado en Guatemala? 12%. 12%. La primera venta de bienes inmuebles o permuta, cualquiera de las dos. Puede ser primero venta, puede ser primero permuta, o puede ser primero permuta y después venta. No importa. La primera, no importando si es venta o permuta, la primera paga el 12%. ¿Qué quiere decir? Que esa va a estar regulada por medio de la ley del impuesto al valor agregado. Pero si es ya la segunda, a partir de la segunda y las consecutivas, van a estar reguladas en la ley del timbre fiscal y van a pagar el 3%. Javier Ignacio. ¿Aplica también para terrenos sin construcción, licenciado? Sí, es bien inmueble. Bienes inmuebles. El bien inmueble no importa si es solo terreno o también es con casa. ¿Ya? Es el bien inmueble es completo. ¿Estamos ahí? En caso de una desmembración, sí se pagaría el 12%. Sin no, sí se pagaría. Una desmembración. Pregunta, Herman. Sí, en la desmembración, como están sacando nuevos lotes y van a salir, entonces todos esos pagan el 12%. Y si esos lotes se les construyera casa y se vendieran, se les paga el 12% porque es la primera vez y está dividido. Tras de eso ya solo es el 3%. Exactamente, por eso ven ustedes que en el caso de las inmobiliarias, como van a desmembrar un montón de terrenos y van a sacar un montón de inmuebles, van a decir ustedes, pero ¿por qué se paga tanto impuesto? Porque es la primera venta. Por eso mismo. Por eso es que se paga tanto de impuesto. Así de sencillo. No hay de otra. Eso es en la primera venta de bienes inmuebles. Pero ¿qué establece la ley del IVA? En el caso, si no son bienes inmuebles. La ley del IVA ocupa también el impuesto de los bienes muebles. ¿Y cuánto, si fueran bienes muebles, por ejemplo? Cuidado con esto, una pregunta de privado. ¿Cuánto paga de impuesto una compraventa de arma de fuego? Domingo Chitumula, aprovechando que levantó la mano, ¿cuánto paga de impuesto una compraventa de arma de fuego? Tendría que pagar el 12% del IVA, Lic. Exacto, porque no es bien inmueble. Y si fuera su segunda o tercera, ¿cuánto paga? El 12% también. Sigue pagando el 12% porque no es bien inmueble. Jessica Yomara. Licenciado, quería hacer una pregunta. Sí, Domingo. ¿Cuál nos recomendaría a usted, pagar el impuesto con timbres fiscales o con formulario? Dependiendo. Porque si tienen timbres, pues háganlo con timbres. Si ven que ustedes que es mejor para su cliente hacerlo a través de formulario, lo hacen en formulario y se paga por medio de banca virtual, dependiendo. Porque imagínense, si van a hacer muchos los timbres que va a tener que pagar, mejor hágalo a través de formulario. La cantidad que tienen que tener en mente ustedes son 3,000 quetzales. 3,000 quetzales. 3,000 quetzales para poder pagar dentro del testimonio en timbres. Posterior, háganlo en formulario. Y si no, mejor realicen formulario, no hay ningún problema. Jessica y Omar ya tenía levantada la mano y después nos vamos con Blanca Iris. Perdón, licenciado, se me archivó. Ok, Blanca Iris.
Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Fíjese que yo recientemente vi un caso en el que se compró un vehículo, pero por el modelo no aplicaba IVA. Pero sufrió un percance y se vendió el vehículo. Y aquí en este caso ya paga el 3%. Ahí me surgió la duda porque en la Vean compra pues, en no. el caso de vehículos, ojo, en el caso de vehículos es diferente. Dejemos si quieren ahorita por el momento lo de los vehículos y vamos a tomar un espacio después para explicar solo vehículos, porque ahí va a ir de conformidad con el año. Ya les voy a decir yo cómo es que se cubre en los vehículos. Ahorita quitemos esto. Javier Ignacio. Disculpe, una última pregunta. Cuando usted dice que las empresas que su giro habitual es el comercio y se paga con factura el IVA, ¿significa que ellos al proporcionar un servicio dan la factura? Tienen que dar facturas si es con relación a su servicio. Y ahí es donde el cliente paga el IVA. Exactamente. Por medio de factura se cubre el impuesto al valor agregado. Así es. Entonces, por medio de factura. Ya entendí. Gracias. Exactamente. Exactamente. Ok, o el impuesto fiscal. Bueno, sigamos. En el caso de bienes muebles, siempre va a cubrirse el 12% al valor del impuesto al valor agregado. Así de sencillo. Eso va a estar regulado en la ley del impuesto al valor agregado. No me vayan a buscar cuando yo les pida fundamento sobre el pago de la primera venta, el fundamento en la ley de timbre fiscal, pues se jalón de orejas. Calaverita ahí. Cada cosa tiene su fundamento legal. Algunas están reguladas, en caso del impuesto está regulado en el impuesto al valor agregado, y otros contratos, el impuesto está regulado en la ley del timbre fiscal. Por eso es que lo estamos viendo. Carlos Batén. Lick, perdone, ¿cómo saber si es primera o segunda venta, Lick? Ya usted tiene un terreno que lo acaba de desmembrar. Usted lo desmembró para sí mismo. Cuando lo venda, ¿qué va a ser? ¿Primera o segunda? No escuché la pregunta, Lick. ¿Me lo puede Si usted desmembró un terreno, usted tenía un terreno grande, usted desmembró un terreno de ese terreno que tenía, de ese bien inmueble, y lo va a vender, ¿qué es primera o segunda venta? Ah, bueno, es primera, Lick. Ok, de esa forma, Carlos. Entonces, veamos, ¿qué otros contratos pagan el 12% y están regulados en la ley del impuesto al valor agregado? Por ejemplo, la aportación de bienes inmuebles por parte de una inmobiliaria, el arrendamiento también, la donación entre vivos también esta paga el 12%, así es que si en su código civil la donación entre vivos póngale el 12%, el arrendamiento también. Y en el caso de contratos civiles y mercantiles, de acuerdo con los que estamos viendo, hay algunos que están regulados por conformidad con el 3%, pero hay algunas excepciones. Ya vamos a ver eso. Ahorita vamos a continuar a ver la generalidad, porque si no, por la hora no nos va a dar tiempo. Y seguimos viendo. Espérenme, regresemos. Bueno, ya vimos lo del 3%, regresemos acá. Contratos que están afectos, pero tienen una tarifa tasada o tarifa fija, como ustedes le quieran denominar, donde la ley les va a decir cuánto tiene que pagar de impuestos y ustedes no van a hacer ninguna conversión. Por ejemplo, la promesa compraventa paga 50 quetzales de impuesto fiscal. La constitución de sociedad, 250 quetzales. Y ojo, en el caso de los mandatos, el general, 10 quetzales de impuesto fiscal, el especial, 2 quetzales. Ahí podrían pagar ustedes, hacerlo a través de 4 timbres fiscales de 50 centavos, porque no hay de quetzales. Entonces, 4 timbres fiscales de 50 centavos cada uno. Y el mandato judicial, ahí, ese lo dejamos fuera. Entonces, contratos, tarifa, contratos afectos, con una tarifa porcentual, el 12%, y el 3% que está regular la ley de timbre fiscal. También vamos a ver contratos donde la ley nos da ya una tarifa fija o tasada, y vamos a encontrarnos la promesa compraventa, la constitución de sociedad, el mandato general y el especial. Y ahí sabemos cuánto paga de impuestos. Ojo,
Pero también la ley nos va a dar una serie de contratos que están exentos al pago del impuesto. Vamos a irnos primero a esos contratos que están exentos. Y en el caso de los contratos exentos, la ley nos va a indicar qué contratos son los que no pagan impuestos. La similitud que tiene con los contratos afectos es que la ley va a indicar que no pagan impuestos, es decir, la ley va a establecer qué contratos son los que no pagan impuestos. La ley lo tiene que decir para que estén exentos. Si la ley no lo dice, no están exentos. Entonces, contratos afectos y exentos, la ley nos va a indicar cuáles son. ¿Cuáles podemos tener? El mutuo. Y en el caso también del artículo 7, numeral 12, la ley del IVA, también hay una compraventa exenta, que es normalmente suele ser la compraventa de vivienda popular. Tiene que tener unas medidas, un área específica. La construcción también no tiene que superar cierta cantidad de metros cuadrados. ¿Sí? También la carta total de pago está exenta. Y hay aportaciones no realizadas por una inmobiliaria que también se encuentran exentas, pero la ley nos va a indicar cuáles son estos contratos que están exentos. Y nos vamos al otro grupo, donde, bueno, vamos a ver, antes de pasar al otro, que también hay personas exentas, como por ejemplo, ya lo habíamos visto antes, el Estado, la municipalidad, la San Carlos, las cooperativas y las iglesias. La ley nos indica que por ser esa persona, no por el contrato, sino la persona en sí se encuentra exenta de pago de impuestos. ¿Ya? Entonces no va a pagar impuesto por el contrato, sino no lo va a pagar por la persona es. Puede ser que el contrato sea afecto, pero la persona se encuentra exenta. Esa persona no paga ese impuesto fiscal. ¿Ya me entienden? Ok. Pero también hay otro grupo de contratos no afectos. Y estos contratos no afectos, vamos a verlos acá, sencillamente la ley no dice que tengan que pagar impuestos, y como la ley no establece que paguen impuestos, entonces no los va a pagar. Las personas pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. ¿Ya? Entonces, no van a pagar el impuesto porque sencillamente la ley no va a establecer un pago para este tipo de contratos, de actos o contratos. ¿Qué contratos van a hacer? El mandato judicial, la ley no establece, el que está regulado, la ley del organismo judicial, la ley no establece que se pague impuesto, entonces está no afecto, pero se tiene que pagar o consignar la estampilla fiscal de 50 centavos por razón de registro. Es decir, el impuesto fiscal no, pero en todos los contratos tienen que consignar un timbre fiscal por razón de registro, ya sea afectos, exentos y no afectos. Si está afecto, aparte del impuesto fiscal, tiene que consignar más el timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro. Contratos exentos y no afectos, aunque no paguen impuesto, tiene que pegarse la estampilla fiscal, el timbre fiscal por razón de registro, valor 50 centavos. ¿Sí? Contratos no afectos, entonces, el mandato judicial, la liquidación de patrimonio conyugal, la constitución de propiedad horizontal, la constitución de patrimonio familiar, también son contratos no afectos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos con eso, jóvenes? Sí. Sí. ¿Sí? Y aparte de eso, ya saben ustedes que a todos en el testimonio tienen que cubrirse un impuesto, además de eso, de 50 centavos de timbre fiscal por razón del registro. Ahí es por razón de registro. ¿Cuántos timbres? Solo uno. Solo uno. Licenciado, pero ese no paga impuesto. No lo paga, pero como se va a operar en el registro, ponga su estampilla o su timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro. Así de sencillo. ¿Estamos ahí? Ese es el impuesto fiscal. Ok. Vamos a irnos y vamos a ver, ahora nos vamos al testimonio especial. ¿Qué impuesto ustedes deben de cuidar, cubrir en el testimonio especial cuando lo remiten a la directora del Archivo General de Protocolos? Ahí van a dividir los contratos únicamente en dos para saber cómo pagan el impuesto. Contratos de valor determinado y contratos de valor indeterminado. Determinado es la naturaleza del contrato, indica valor. Por ejemplo, la compraventa tiene un valor, la donación también.
¿Qué otro? El mutuo. ¿Qué otro? La permuta. La permuta. ¿Qué otro? La donación entre vivos. Ajá, ¿qué otro? Si la naturaleza del contrato establece valor, es un contrato valor determinado. Si la naturaleza del contrato no nos establece valor, es un contrato valor indeterminado, como por ejemplo una carta total de pago. Valor indeterminado. El arrendamiento también. El arrendamiento es un contrato de valor determinado para efectos del pago del impuesto del timbre fiscal, ¿sí? Ahora bien, un mandato, ya sea general, especial o judicial, valor indeterminado, no tiene valor. Entonces, si es de valor determinado, la ley establece que se va a pagar el impuesto del timbre fiscal. Aquí vamos a ver impuesto del timbre fiscal. Ya dejamos de lado, a su izquierda dejamos el impuesto fiscal. Y ahora a su derecha vamos a ver impuesto del timbre notarial. En el testimonio especial, ¿qué impuesto se debe cubrir, jóvenes? El 2 por millar sobre el valor del contrato. Todavía no. Impuesto notarial. ¿Ya? 10 quetzales. No estoy preguntando valor. ¿Qué impuesto? El del impuesto notarial. Impuesto notarial, testimonio especial. Ok. Si es son contratos de valor determinado, la ley va a establecer que se paga el 2 por millar. ¿Bajo qué tarifa? No el impuesto pagándolo lo menos que se tiene que pagar es de 1 quetzal y lo máximo que se tiene que pagar es de 300 quetzales. Ese es el valor máximo. Ni un mínimo de 1 quetzal y un máximo de 300 quetzales. Ese es el parámetro. Mientras que si es un contrato de valor indeterminado, por ejemplo, un mandato, ya sea general, judicial o especial, siempre va a pagar 10 quetzales de impuesto notarial. Es que mire, el mandato sonorazo y hay una cantidad, sí, pero la naturaleza del mandato es indeterminado, entonces paga 10 quetzales de timbre notarial, así es sencillo, ¿ya? Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a establecer? Yo les podría enseñar con calculadora, pero no me interesa que ustedes se queden en la cabeza con calculadora. Hay formas fáciles para aprender cómo pagar el impuesto de timbre notarial en el testimonio especial. Y yo se los voy a enseñar a través de fórmulas. Entonces, aquí están las fórmulas que ustedes tienen, pero hay una fórmula abreviada que es mucho más fácil. Y la vamos a analizar desde acá. Voy a quitarles esto y voy a utilizar mejor una hoja de Excel. Vamos a utilizar en este caso una hoja de Excel porque quiero que sea más didáctico en relación a esto. Ok. Ok, sí se puede visualizar ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, la ley establece 2 por millar. Cuando la ley nos dice 2 por millar, lo que nos está diciendo es que son 2 timbres, ojo, del valor de 1 quetzal, impuesto notarial si hay timbres de 1 quetzal, y lo que la ley nos está diciendo es que son 2 timbres notariales por cada 1000 quetzales, por cada 1000 quetzales. ¿Qué quiere decir eso?
que aunque el timbre tenga un valor, lo que la ley nos está diciendo es que por cada 500 quetzales tiene que pagarse un timbre notarial. Si el contrato vale 2 quetzales, imaginemos, o 1 quetzal, el contrato vale 1 quetzal, va a pagar un timbre notarial. Si el contrato vale 2 quetzales, va a pagar un timbre notarial. Si el contrato vale 50 centavos, va a pagar tarifa menor, 1 quetzal, porque es lo menos que se tiene que pagar en impuesto notarial. Si el contrato vale 499 quetzales, ¿cuánto paga? Un timbre notarial. Si el contrato vale 500 quetzales, ¿cuánto paga? Un timbre notarial. Pero ¿qué sucede si el contrato paga 500.25 centavos? Pasa los 500 quetzales por 25 centavos. ¿Cuánto paga? A partir de un centavo que supere los 500 quetzales, ya pasa al terreno del otro timbre. Es decir, como que ustedes pasaran a México. Mire, pero es que solo cruzó, solo dio 2 pasos, solo dio un paso a México. Sí, pero tiene que pagar el impuesto por pasar a México. ¿Sí? Pero solo pagué, ¿será que pago solo un quetzal por eso? No, paga completo. Así es un timbre. Entonces, si pasa al terreno, pasa de los 500 quetzales, pasó al siguiente terreno, entonces paga el otro timbre. ¿Cuántos timbres son? 2. Si el contrato vale 600 quetzales, ¿cuánto va a pagar entonces? 2. Si el contrato vale 700 quetzales, ¿cuánto paga? 2. Si el contrato vale 900 quetzales, ¿cuánto paga? 2. Si el contrato tiene un valor, fue otorgado por un valor de 999 quetzales, ¿cuánto paga? 2. Si el contrato fue consignado por un valor de 1000 quetzales, ¿cuánto paga? 2 timbres. 2 timbres. 2 timbres notariales de 1 quetzal. Ahora bien, ¿qué pasa si el contrato vale, si el contrato vale 1200 quetzales? ¿Cuánto paga? 3. 3 Exacto, ya pasó al terreno del otro timbre por los otros 500. Así de sencillo. Entonces paga 3 timbres notariales de 1 quetzal. Hagamos un ejercicio ahora. Ya entendimos esto. Hagamos un ejercicio ahora. El contrato vale 500, ¿cuánto dinero que paga? Un timbre. Si el contrato vale 800, ¿cuánto paga? Un timbre. Si el contrato vale 900, ¿cuánto paga? Un timbre. No, en el anterior, ¿cuántos son? 2 timbres. Arriba de 501 todo paga 2 hasta llegar a 1000. Arriba de 1000 con 1 quetzal ya paga 3. Exactamente. Con 1 centavo que se pase ya tiene que pagar el otro timbre. De 1000 quetzales paga 2 timbres. Si el contrato vale 1200, y ojo con esto, porque a partir de acá empieza una técnica que quiero que ustedes la tomen en cuenta. Pongámosle, a ustedes se enseñaron en primaria para poder dividir las cifras en cada 1000 hasta llegar al millón y así sucesivamente. Y lo hacíamos por una coma, ¿se recuerdan? Y a partir del millón con un 1, el billón con un 2 y así sucesivamente. ¿Se recordarán ustedes? ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Y acá es mucho más fácil porque vean, hagamos esa división a partir de su derecha a izquierda, dividan por cada coma. Y la regla es así. El 1, vamos a dividir esos 1200. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a utilizar cada cuadro. ¿Sí? Esta es una sola cantidad. Entonces, los 3 números primeros son el millar. Entonces, vean lo fácil para poder entender esto. El 1, después de la comita del 1000, lo van a multiplicar por 2. Esto multiplicado por 2. Y les va a dar la cantidad que tienen que pagar en impuesto notarial. ¿Ya?
1 por 2, y así sucesivamente, dependiendo del número. Entonces, los 200, únicamente, conforme la regla anterior, ustedes van a saber si es un timbre o son dos timbres. ¿Ya? ¿Se recuerdan esta regla? Únicamente acá. ¿Sí? Conforme esa regla que yo les voy a marcar a ustedes acá, conforme esta regla que les marqué, ¿ya? Quitemos esta ahorita, quitemos esta y solo centrémonos en esto. Solo centrémonos en los 1000. Conforme a esa regla, ustedes saben que eso va a estar dentro de los 1000, por eso es la comilla. Tienen que saber si es un timbre o dos. Por ejemplo, los 200 quetzales, ¿dentro de qué parámetro están? ¿Dentro de un timbre o dentro de dos timbres? Uno. Un timbre. Un timbre. Entonces, le suman el timbre que lleva. Entonces, 1 por 2, 2. Más, ¿cuántos timbres tienen los 200? 1. 1. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 3 timbres. Ahora bien, la regla, consignamos otro número mayor, un contrato por el valor de 12,500 quetzales. 12,500 quetzales. Bueno, sencillo. ¿Cuántos timbres hay ahí? 1 o 2. ¿Cuántos timbres hay en este parámetro? 1 o 2. 1. 1. 1. 1. Ahora, el 12. 12 por 2, ¿cuánto les da? 24. 12 por 2, ¿cuánto es? 24. 24 más el timbre de lo que les quedaba restante, ¿cuánto es? 25. 25. ¿Cuánto es? 25. 25. Entonces, el 25 quetzales en impuesto notarial. Un contrato de 20,000 quetzales, de 20,900 quetzales, 20, después de las comillas, 20 por 2, ¿cuánto es? 40. 40. Y en los 900, ¿cuántos timbres tenemos? 1. 2. 2. Ay, 2, perdón. Sí, 2. Entonces, 40 más 2. 42. 42. Ahora quitémosle esto y hagámoslo aquí. Un contrato de 25,800. 25 por 2, 50. ¿Cuántos timbres hay en 800? 2. 2. Entonces 50 más 2, 52 en impuesto notarial. Un contrato por el valor de 50,100 quetzales. 50 por 2, 100. En los 100 quetzales, ¿cuántos timbres tenemos? 1, 101. Un contrato por el valor de 125,999 quetzales. 125 por 2, 150. ¿Sí o no? Sí. 200. 150. 150, no se equivoque. 250. 250. En los 999 quetzales, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos timbres? 2. 252. 250 más 2, 252 en impuesto notarial. El contrato por el valor, y ojo es, de 150,600 quetzales. ¿Cuánto paga? 150 por 2. 300. 300. Más, ¿en cuántos hay en 600? 302. Ah, ok, 302, pero ojo, la ley, ¿cuál es el rango superior que permite? 300. Entonces todos los contratos después de 150,000, no importando el valor que tengan, siempre van a pagar 300 quetzales. 300 quetzales, todos. Puede valer 300,000, es ya necesario que se reforme eso, pero bueno, puede valer 300,000, que siempre van a pagar 300 quetzales. Ven, el valor menor es de un quetzal, el valor mayor es de 300 quetzales. Pregunta, ¿entendimos esta fórmula? Súper, gracias, Lick. Sí, claro. Sí, licenciado. El último día, cuando deben entregarse las obligaciones, los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos, es común ver a notarios sufriendo. Muchas veces buscar una mesita donde poder pegar los timbres en los testimonios para poder cumplir con sus obligaciones notariales.
por lo menos para que no los inhabiliten. Y es común ver algunos inclusive contando con los dedos o con una calculadora. No tienen que hacerse muchos problemas con eso. Utilicen la fórmula abreviada y lo hacen sin ningún inconveniente. Entonces, aparte del impuesto fiscal, la ley establece que se tiene que poner una estampilla fiscal de 50 centavos por hoja. Aquí ya no es por razón de registro, aquí es por hoja. Cubren el impuesto notarial y a la vez tienen que adherir una estampilla fiscal de 50 centavos en cada una de las hojas del testimonio. Licenciado, ¿aquí hay contratos exentos? No. La excepción y la no afección opera en el testimonio, no en el testimonio especial. En el testimonio especial solo hay dos grupos de contratos, determinados o indeterminados. Así de sencillo. ¿Dudas al respecto? Licenciado, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo último que dijo de los 50 centavos, que era por hoja? ¿Pero son fiscales o notariales? Fiscal. Aparte del impuesto, ojo, en el impuesto fiscal, aparte del impuesto fiscal, tienen que adherir una estampilla fiscal por razón de registro, ahí es por razón de registro. ¿Cuántos timbres? Solo uno. En el impuesto notarial, aparte del impuesto notarial, tienen que adherir un timbre fiscal de 50 centavos fiscal por hoja, porque eso lo establece la ley. ¿Cuántos timbres son? Dependiendo cuántas hojas se compone su testimonio. Si tiene 5 hojas, 5 timbres fiscales de 50 centavos. Si tiene 2 hojas, 2. ¿Ya? Si tiene una, normalmente no hay de una, salvo pues que sea una transcripción o sea ambos lados, pero normalmente no hay de una. De 2 sí puede ser, porque es la copia del instrumento más la razón o engrose. No se los tengo que explicar porque ustedes ya saben que hay razón y engrose. Algunos, cuando yo les pido elabora el testimonio de tal y tal escritura, en la práctica me han llevado solo la razón o engrose y por lo tanto no les consigno puntos porque me están entregando solo la razón o engrose. Porque yo les pido el testimonio y el testimonio es la copia fiel del documento. No es solo la razón o engrose. Alguien mira, ¿y qué es la razón o engrose, licenciado? Es testimonio de la escritura pública 25, que para remitir a la autorizada en esta ciudad por el infrascrito notario en fecha tal y tal, que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos Externos, es testimonio especial. ¿Ya? Entonces, eso se llama razón o engrose. Eso se llama razón o engrose, no es testimonio. ¿Cuándo es testimonio? Cuando se le adjuntan las copias del instrumento y se folea. Se firman y se sellan todas las hojas. Ahí se convierte en un testimonio. ¿Solo las copias del instrumento? No. Son copias simples. ¿Solo la razón o engrose? No. Eso es solo razón o engrose. ¿Estamos ahí? Sí, Licenciado, disculpe, ¿podría repetir nuevamente la razón de engrose? Vamos a hacer algo mejor. Voy a utilizar un documento. Ok. Ok, vamos a utilizar esto. ¿Lo sacaste? Ok. 3 hojas de su testimonio. Las 2 primeras, como ustedes tienen que indicar en su razón o engrose, van a encontrar la escritura, la copia de la escritura. ¿Cómo hay la copia de la escritura? Obviamente uno, pues ya lo saben ustedes.
Ok, y ahí va la escritura. ¿Eh? Esto puede hacer que pase a la otra hoja. Y en la otra hoja vayan obviamente las firmas de las partes y después la firma del notario precedía las palabras ante mí. Terminó ahí su instrumento. Esto queda, como es una hoja de protocolo, esto va en ambas partes. Esto va en la parte de atrás, esta primera. Entonces, tenemos una única hoja. Y en la otra va la razón o engrose. ¿Qué es la razón o engrose? Sencillo. Entonces, bueno, consignemos. Es testimonio. Vamos a hacer el testimonio especial. Especial de la escritura pública 1, autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 4 de octubre de 2023 por el infrascrito autorizado, a ver, pongámoslo acá, por el infrascrito notario en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y la fecha. Que para remitir a la directora Archivo General de Protocolos, extiende número 6 y firma en ¿cuántas hojas? ¿Cuántas hojas son acá? Es una. Seguro que una, amigo. Dos. ¿Cuántas hojas son? Dos más la pregunta. Dos. De otro color. Ahora de que esta página que ven ustedes ahí, ¿dónde va? La página atrás de la es primera. el reverso. Va En el anverso. en el reverso. Esto es anverso y reverso. Por eso ven ustedes que en las hojas de protocolo, ejemplo, las que les di, que en la parte de atrás da una R. ¿Sí? Sí, Ya se dieron cuenta, eso indica reverso, anverso y reverso. Eso forma una hoja de protocolo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas hojas son? Son dos. Aquí tenemos una hoja y aquí tenemos dos hojas. ¿Estamos ahí? sí. Entonces, extiendo sello y firmo en dos hojas. Tamaño, oficio. No indican papel bond porque no le estamos haciendo promoción a nadie. En dos hojas, tamaño, oficio. De papel, tamaño, oficio. La primera, impresa en ambos lados. O, como lo dice Edgar, en su anverso y reverso. Pero si indican ambos lados, es que en anverso y reverso. ¿Ya? Yo utilizo más cuando solo está impresa en un lado, impresa únicamente en su anverso. Ahí lo utilizo únicamente para decir eso. Para saber en qué lado de la hoja. ¿Ya? Ok. Impresa únicamente en su anverso. Y la segunda, que es la presente. ¿Por qué? Esto que ahorita voy a poner en amarillo se llama razón o engrose. ¿Cómo se llama eso? Razón o engrose. Razón o engrose. Razón o engrose, así de sencillo. Esto que ustedes están viendo acá se llama razón o engrose. Así de sencillo, no hay otra razón o engrose. Edgar Leonel. Lick, entonces le podemos llamar razón o engrose también al primer testimonio, no solo al testimonio especial, o únicamente al testimonio especial. Le voy a poner una calaverita a Edgar. ¿Qué le estoy diciendo que es testimonio? Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la razón de legalización de firmas o la toma de razón o del acta de la transcripción del testamento como cerrado, es decir, de los documentos que van en el protocolo, pues. ¿Qué quiere decir? Que puede ser testimonio especial o testimonio para entregar a las partes. Eso es
Razón o engrose es este pedacito, a esto que redacto yo acá se le conoce como razón o engrose, y eso va en el testimonio o va en el testimonio especial. Eso es razón o engrose. No es que se le llame así al testimonio o al testimonio especial, sino esa parte que está en amarillo se llama razón o engrose. Eso sumado con la copia del instrumento es un testimonio. Si lo redactan conforme a la ley para operarse en el registro, se va a llamar testimonio en conjunto. ¿Ya? Si lo redactan para ser remitido a la directora de Archivo General de Protocolo, se va a llamar testimonio especial. ¿Sí? La copia de instrumento versus eso que está en amarillo es testimonio. Y puede ser testimonio especial o mal llamado primer testimonio, que es lo que se conoce como testimonio para las partes. ¿Ya? Edgar Leonel, ¿entendimos esa parte? Sí, Lick, muchísimas gracias. ¿Sí entendimos? Muchas gracias, Lick. Sí, muchas gracias. Sí, Lick, sí. Entonces, Lick, entonces casi que todas las escrituras deben de tener una razón de engrose. Deben. No todas las escrituras, la escritura como tal no. Ustedes tienen obligaciones El notariales. testimonio. ¿Cuáles son las obligaciones notariales? Si es una escritura de compraventa, la escritura de compraventa y el inmueble está registrado, genera un testimonio. El testimonio que le tiene que entregar a las partes para que se opere en el registro de la propiedad y el testimonio especial que se tiene que remitir a la directora del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque la ley les obliga a que cumplan con esas obligaciones notariales. Por eso, son obligaciones notariales. No lo genera no es que cada escritura lo tenga, sino son obligaciones notariales que se hacen pues para cumplir con lo que la ley manda. Entonces se le saca copia a la escritura y se realiza la razón, se hace su conjunto y ojo, entonces aquí para foliar, ustedes folean, se los voy a poner acá abajo, 1D, 2, la otra no porque es página, no es necesario, en cambio la tercera sí, 2D, 2, si fueran 3, 3D, 1 de 3, después 2 de 3 y el último 3 de 3, donde está la razón o engrose. Firman la primera y sellan esta porque acá es como es copia, tienen que indicar que es parte de este testimonio. Primero que va, les voy a poner un ejemplo. Primero que va, si esta es la copia, ojo con esto, si esta es la copia del instrumento público y aquí yo hice la razón o engrose, primero va esto, esta va a ser 1 de 2 y la razón o engrose va a ir atrás, esta va a ser 2 de 2 y ahí ya tienen armado su testimonio, ya sea testimonio o testimonio especial. ¿Comprendimos eso? Muchas gracias, Lick. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Es que vea, yo creo que el mayor problema con ustedes, si quieren activen la cámara unos minutos, por favor. Yo creo que el mayor problema con ustedes es que traemos mucha eficiencia y también parte de eso, de esa culpa la traen ustedes arrastrando. No leen, no están investigando. Ustedes tienen que ser verdaderos estudiosos del derecho, si no el día de mañana van a tener el título de abogados y de notarios, pero solo en papel. Y cuando los contrate a alguien, se van a ver interesantes vestidos formalmente en el juzgado, les van a tomar fotos y todo, ustedes se van a tomar fotos de su primera audiencia, pero ¿qué pasa con su cliente? O cuando ustedes faccionan el primer instrumento. ¿Qué pasa si se lo suspenden en el registro? ¿Qué pasa? ¿Le van a cobrar más a su cliente? ¿Qué va a pasar con los derechos de su cliente? Si ustedes son garantes de los derechos de su cliente. Yo he visto inclusive nuevos colegas ya con anuncios y todo, y está bien.
y que incluso consignan en los anuncios de Facebook, porque ahora la red ha posibilitado un montón de cosas. En su red, expertos en contratos, expertos en derecho notarial, en derecho civil, derecho mercantil, y pues son expertos en todo, y está bien. Pero ¿serán expertos realmente? ¿Conocerán del tema? O desgraciadamente, debido a estos colegas, es que se prostituye la profesión, y debido a que le han quedado mal a muchos de sus clientes, por eso será que tachan a todos de malos. El cobrar 150 quetzales en un contrato de compraventa en algunos lugares no es competencia desleal. Por un contrato, señor. Y después quitan la oficina y se desaparecen del lugar. Entonces, vean, esto es una gran responsabilidad, no solo es de llevar el título. Yo trato de ustedes realmente de darles lo más que pueda en experiencia y ser lo más responsable posible con ir todos los días mejorando. Mejorando, ¿por qué? Porque no solo ustedes, yo también tengo un compromiso con ustedes, yo tengo que estar actualizado en el tema, yo les tengo que dar cosas que son ciertas, no les puedo mentir. Si yo vengo con ustedes y no manejo el tema, ¿de qué me sirve estar aquí sentado? Y ojo, si ustedes aprenden, enseñen, pero enseñen bien. No se trata de enseñar, no se trata de el famoso apoyo social o ser condescendientes con los demás, no se trata de trasladar los instrumentos ya hechos de los exámenes. Eso no se ayuda y le están haciendo un daño a su compañero o compañera. Ahí se están afectando ustedes mismos. Enséñenle, pero no le enseñen a copiar. Y vean, jóvenes, si ustedes, porque ustedes ya van para afuera, el otro día vi a unos colegas y les voy a decir algo un poco, saluden. Yo a veces lo único que tengo es que no me fijo, yo soy loco, a veces ando pensando un montón de cosas y a veces no veo quién pasa enfrente, pero háblenme. Sí, aprendan a saludar, aprendan a ser amables, que el título no les haga subirse más allá. El título no los hace ustedes. Cuando ustedes los escriben en el RENAP, algunos nos inscribieron en las municipalidades, les cuento. Ahí estaban los registros civiles. Entonces, humildad, jóvenes, porque la vida da 1000 vueltas. Nadie sabe dónde va a estar el día de mañana, pero ojo, humildad no quiere decir ser arrastrado. Tampoco ser baboso, ¿sí? Tampoco dejarse manipular o dejarse engañar. Humildad, aceptar que todas las personas son iguales en obligaciones y derechos, respetarlas a todas independientemente de su condición física, ideológica. Yo, a pesar de que a veces has dicho cosas que no son respeto, no me parecen o respeto. En redes sociales es que estás diciendo algo, entonces vos sos tal y tal cosa. ¿Por qué? Si piensa diferente, que piensa diferente. Ah, es que está equivocado. Puedo indicarle su ubicación, pero si no quiere pensar igual, no por eso le tengo que faltar respeto. Humildad, ojo, es que no me dijo que era licenciado, solo me dijo mi nombre. Yo me llamaba Manuel y me dijo Manuel, no me dijo licenciado. Yo me costó estudiar como para tener el título, como para que ahora no me diga licenciado. Yo conozco algunas personas que tienen doctorados y se enojan cuando no les dicen doctores. Y me van a disculpar, pero incluso lo he platicado con mis amigos de la comunidad internacional. Qué bonito es hablar con ellos y a pesar de todos los títulos que tengan, decirle su nombre, Juan Carlos, Guillermo, Marcia, Dina Nicosa. No es cuando hablo con Dina.
Si ustedes supieran los títulos que tienen esas personas, grandes hombres, grandes mujeres, y no les enoja que uno le diga el nombre. Se sienten bien, puede tener una conversación uno amena. Pero qué tristeza da encontrar algunas personas que con un título se molesten, que no les digan el título. Es que me costó a mí. Vea, yo platicaba inclusive el día de hoy, hablaba con una de las personas que cuida vehículos ahí cerca donde yo estoy, donde tengo la oficina, y él me dice mi nombre. Y nunca le he reclamado, nos hemos puesto a conversar, y les cuento, él me ha referido a 3 personas, 3 buenos clientes. Y nos seguimos llevando bien, y no por eso menos que lo que yo soy, ni más, ni yo soy más que él, ni menos que él. Las mismas obligaciones y los mismos derechos. Aprendan, estudien. Que su orgullo sea, por lo menos, y su satisfacción sea esa, saber. El día de mañana que ustedes estén en el camino del aprendizaje, se van a dar cuenta que de igual forma no saben nada. Pero de todas maneras, van a tener esa tranquilidad de que por lo menos ya empezaron. Cuando uno empieza a saber, se da cuenta que de igual forma sigue sin saber nada, pero lo bueno es que ya ha aprendido a que no sabe nada, que ya por lo menos maneja eso y que le hace falta un montón que aprender. Esa frase ha tenido la connotación de que quien se percata de eso es porque tiene la preocupación de que debe seguir aprendiendo. Quien no se percata de ello, piensa que ya lo sabe todo. Y ese es el peor error del ser humano. Entonces, por el día de hoy nos quedamos acá. Desde el día de hoy les envío su nota. Si hay alguna duda o algo, voy a tratar de resolvérselas posteriormente. Ya se acerca su segundo parcial. Yo espero que ya estemos. Como digo, hay buenas notas ahorita. No salieron tan mal, hay buenas notas, pero tratemos de corregir los siguientes errores. No sé si su segundo, todavía no estoy seguro, o su examen final va a ser en forma física, que la universidad va a autorizar que ya sea en las aulas de la facultad. Todavía no estoy seguro, pero entiendo por coordinación que ya se solicitó. Entonces, estén preparados y estudien, porque si no, los van a agarrar caídos. Y como dicen por ahí, en guerra avisada no existen. Muertos. 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 Entonces yo espero verlos a todos vivos. Yo esperaría que realmente, y perdón que se los diga así, no sean cobardes y estudien. No piensen en desasignarse. Estudien. Yo no soy malintencionado. Estudien. Háganlo porque van a aprender. De nada les sirve rendirse ahorita, ya a punto de cerrar, a punto de finalizar. Si van a celebrar su cierre, celébrenlo en grande. ¿Sí? Entonces, nos vemos el siguiente día de clases, jóvenes. Muchas gracias, Rick. Muchas gracias por sus palabras. Buenas noches, Rick. Gracias por todo. Feliz noche, licenciado. Gracias.